Arrancamos ya con la clase. Supongo que tanta ausencia se debe por lo de... Vale. Bueno. A ver, nos quedamos en el punto 3.1.2, son las normas jurídicas, entidades lingüísticas, y terminamos la clase del último día diciendo que vamos a decir que las normas son entidades de carácter puramente intencional, pero no os lo expliqué lo que significaba esto. ¿Qué significa esto? Mirad, para esto tenemos que volver o repasar, ¿no? Explicar algo que probablemente os han explicado alguna vez, que es el triángulo semántico o semiótico, como lo queráis llamar. El triángulo semiótico. A ver, el elemento más básico de nuestro lenguaje, o al menos en el plano que aquí nos interesa, son las palabras o términos, ¿vale? Pero como usuarios del lenguaje, no es que nos interesen las palabras porque sí, nos interesan las palabras en la medida en que nos sirven para comunicar cosas, para hacernos entender, para transmitir información, orientar el comportamiento, lo que sea. Entonces, ¿qué significa la palabra cárcel? ¿Alguien me puede dar, no sé, una definición aproximada? Centro, privación, libertad, delincuentes. Recuérdame el nombre, por fin. Sí. El mío no, que me lo sé. Victoria lo que acaba de darnos son un conjunto de condiciones de uso correcto de la palabra cárcel. Es decir, si yo utilizo la palabra cárcel, tiene que ser pensando en estos tres elementos, o sabiendo que le atribuimos al término cárcel estos tres elementos. Y a estos tres elementos, ¿sabéis cómo lo llamamos? Significado. Significado o intención. Con S, no con C. Intención. ¿Vale? Bueno. Sin embargo, alguien podría haber, en lugar de decirme centro de privación, de libertad, de delincuentes, estas tres propiedades, lo que podría haber hecho es, ¿cuál es la cárcel más cercana? Sangonera. Sangonera. Alguien podría haber contestado ¿qué es? A la pregunta ¿qué es una cárcel? Alguien podría haber contestado Sangonera. Sangonera es una cárcel. ¿Sí? Nah, no en el sentido de que todo Sangonera, sino el centro de Sangonera es una cárcel. ¿Sí? Ahí no me estoy refiriendo al conjunto de condiciones de uso de un término, sino que estoy haciendo referencia a un objeto, a los objetos que llamamos cárceles, o que llamamos cárceles. Y a este objeto también se le llama referente del término, o extensión. ¿Sí? Y estas tres cositas, término, significado y referente, forman lo que se llama el triángulo semántico o semiótico, se puede llamar de muchas maneras. ¿Vale? Bueno, ¿por qué es importante esto? Cambiemos de término. Quitamos la palabra cárcel. Y vamos a poner la palabra bruja. ¿Qué es una bruja?
¿Una hechicera? ¿Algo más? Hechicera, mujer, pongamos. ¿Bien? Mala. No, no necesariamente malvada. No seas malvado. ¿Han visto alguna vez una bruja? No en ese sentido. ¿Vidente? ¿Un personaje ficticio? A ver, si es un personaje ficticio no existe lo mismo que existe en las cárceles como existe Sangonera. No podemos encontrar un referente para la palabra bruja, porque las brujas no hay ninguna que exista en realidad. ¿Sí? No hay ninguna persona que tenga poderes mágicos, si me permitís añadir. Hechicera de poderes mágicos, estoy presuponiendo. ¿Cuál es el referente? Ninguno. Es un conjunto vacío. Pero a que todos entendemos lo que es una bruja, sin necesidad de haber visto ninguna, ni de señalar ninguna, ni de habernos encontrado ninguna. ¿Vale? Y ahora volvemos a borrar. Y ahora ponemos el término norma. ¿Alguien me podrá decir qué es una norma? Contenido proposicional en función directiva. Pero si yo os pido que me señaléis la extensión o referente del término, no vais a poder. Porque las normas no coinciden con los enunciados que las crean. ¿Y decimos código penal? Código penal será un conjunto de enunciados que crean a su vez normas, pero ellos mismos no son normas. ¿Por qué? Por lo que vimos la semana pasada. Si yo cojo el Código Penal y lo quemo con todas sus copias, ¿he quemado el derecho penal español? No. En este sentido, vamos a decir que las normas, al carecer de extensión, son entidades puramente intencionales. ¿Y qué quiere decir aquí intencionales? Pues que solo tienen intención, pero carecen de extensión o referente. No hay nada en el mundo empírico que tú puedas llamar o que tú puedas tocar, ver, oler y que sea una norma. El móvil, guardaico. Bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por ejemplo, cuando te encuentres una señal de stop, si la puedes ver. Sí, pero si tú te llevas, arrancas la señal de stop, ¿la norma del stop ha desaparecido? Hombre, ya no hay nada que te diga que tienes que parar. Sí, no hay nada que te lo diga, pero tienes que parar igualmente. Por eso, aunque tú te lleves la señal, el prohibido pasar o el ceda el paso o el stop sigue siendo una norma que está ahí. No que está ahí físicamente, sino que está la norma. Si tú, por ejemplo, sabes, llegas ese día o el día siguiente de que han robado la señal, ¿y qué haces? ¿Te paras o no te paras? Si yo no sabía que estaba ahí ese dato. Entonces tendrás un problema de ignorancia de la norma. Puede que sea un problema de ignorancia justificada. Oiga, es que se han llevado el cartel. Pero si llevas pasando todos los días por ahí, no digo que no sea un caso de ignorancia injustificada. Ahí se podría discutir mucho. Pero se han llevado la norma. Eso suena un poco raro. ¿Sí? Bien. A la de una. Sí. Pero puede ser que el mismo lo tuviera, pero también dice que o sea, que no sepas. La ignorancia de la norma no es culpa de su cumplimiento. Bueno, este es un principio que se suele mantener
en todo el derecho. Pero tiene tiene excepciones, especialmente en materia penal. En materia penal existe una cosa que se llama error de prohibición y también error de tipo, que son dos casos distintos de desconocimiento de la norma. Mira, no sabía que este comportamiento encajaba con el tipo, o no sabía que este comportamiento o este tipo de comportamiento estuviese en absoluto prohibido. ¿Sí? Pero son casos minoritarios. Por ejemplo, en Italia el Tribunal Constitucional italiano se ha sido más abierto con las personas de orígenes culturales diferentes a los italianos con este error de prohibición. Pero en España es bastante restrictivo el Tribunal Supremo con esto. ¿Vale? Pues pasamos al punto 3.2. Pero bueno, como ya lo han explicado en otras clases, iremos rápido. Estructura y elementos de la norma jurídica. A ver, partamos con qué os han contado. Cucú. ¿Qué os han contado sobre la estructura de las normas? Y que no se cumple Supuesto de hecho y calificación normativa. Teniendo la forma condicional que tradicionalmente se representa si P, entonces Q. Y si se da el supuesto de hecho, entonces necesariamente se da la consecuencia jurídica. ¿Sí? ¿Esto lo tenemos claro? Por ejemplo, si tenemos la norma prohibido tener los teléfonos encima de la mesa. ¿En qué casos se puede tener el móvil encima de la mesa? O, sí, prohibido tener el móvil encima de la mesa. ¿En qué casos se puede tener el móvil encima de la mesa? ¿Qué coño? En ninguno. En ninguno. Si lo que estáis diciendo es prohibido tener móviles encima de la mesa, ahí no... ¿Hay qué condición estoy poniendo? Cuidado. Que estamos acostumbrados a pensar, o nos cuentan las cosas, como si este si P, entonces Q, fuese... La Q fuese primero siempre una consecuencia jurídica o una sanción. Incluso ha habido gente que os ha dicho que la consecuencia jurídica es siempre una sanción y sobre todo que si se da P necesariamente se tiene que producir Q. Tranquilos que esto lo voy a explicar con más detenimiento. De hecho, gran parte de la sesión de hoy y de la próxima semana irá para precisar, matizar y desengañaros de alguna de estas creencias. Pero procedamos de manera ordenada. ¿Qué es esto del supuesto de hecho? ¿Alguien me puede decir qué es un supuesto de hecho? Todo el mundo sabe qué son los supuestos de hecho, pero nadie se atreve a decir qué es un supuesto de hecho. ¿Os han explicado qué es un supuesto de hecho? Parece una tontería, ¿eh? A ver, si nosotros tenemos la norma, quien matare será condenado a 15 años de cárcel, ¿cuál es el supuesto de hecho? Matar. Vale. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una acción, ¿vale? En nuestro caso, matar. Pero, ¿seguro que es una acción? A ver, pensemos en un segundo qué es una acción. Esto muy básico a nivel de filosofía de la acción. Una acción es un... Dale. algo que se lleva a cabo, que realiza y que lleva a cabo. Claro,
algo que se realiza en el sentido de que es un acto humano que implica algún tipo de movimiento corporal con intención. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me desvanezco ahora mismo y me voy redondo al suelo, nadie diría que yo he llevado la acción, que he llevado a cabo la acción desvanecerme. Pues me dirían, no. A menos que tengas la capacidad de desvanecerte y caerte al suelo así por una pérdida de... Me dirán, no, eso no es una acción. Si te da un infarto y... ahí no hay acción. Ahí puede haber movimientos reflejos, pero acción no. Pero claro, si yo digo acción, estoy diciendo movimientos con intención. Perdón, en una norma puede haber... A ver cómo es. Las normas son entidades intencionales, como significados. Y hemos dicho que la norma tiene dos partes, supuesto de hecho y calificación normativa. A ver, que me enteré yo. El supuesto de hecho, entonces, o sea, la primera parte de un contenido proposicional en función directiva es un comportamiento, una acción. Está la acción ahí metida dentro. Esto es un poco raro, es como si un significado contuviese, yo qué sé, un movimiento corporal. Esto es raro. ¿Cómo puedo meter una cosa dentro de la otra? Y es que en realidad los supuestos de hecho de las normas no es que tengan exactamente acciones, tienen descripciones de acciones. Esto puede parecer una tontería o demasiado, afinar demasiado, pero en realidad nos permite distinguir entre dos tipos de supuesto de hecho o casos, como vamos a llamarlos aquí. Vamos a llamar caso genérico a la descripción de una acción, ¿sí? No la acción misma. Y vamos a llamar caso individual a una concreta acción, a una acción que se ha llevado a cabo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, quien cometa acto terrorista será condenado a lo que sea. ¿Qué tenemos en esa norma? Bueno, en esa norma hay una descripción de un determinado comportamiento, acto terrorista, ¿sí? Sin embargo, lo que no tenemos que confundir es esta descripción de acto terrorista con un concreto acto terrorista. Una cosa es una descripción de la acción y otra es que realmente hubo dos tipos que estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2011. La idea de caso genérico hace referencia a una descripción de una acción, mientras que la idea de caso individual hace referencia a un concreto hecho que ha sucedido en el eje espacio-tiempo, algo que realmente ha pasado. ¿Sí? Repito, caso genérico es una descripción, que es lo que está en el antecedente o supuesto de hecho de las normas. No un caso individual. Un caso individual es el que tendréis que resolver el día de mañana si sois jueces o juezas. ¿Te has perdido mucho? Del todo, sí. Lo último. Ya, eso no es lo último, es lo penúltimo. A ver, nosotros sabemos que en el supuesto de hecho de las normas hay acciones. ¿Pero qué significa que hay una acción? No es que esté la acción de una persona, de un ser humano, metido ahí en una norma. Lo que tienes es la descripción de un tipo de acción, la descripción de un tipo de comportamiento. ¿Sí? Y esto lo tenemos que distinguir de las acciones realmente llevadas a cabo por los seres humanos. Por ejemplo, tenemos la norma del Código Penal que establece la prohibición, yo qué sé, de secuestro. ¿Sí?
Una cosa es la prohibición de secuestro o la acción secuestro, y otra cosa muy diferente es que yo rapte a uno de vosotros o a una de vosotras y me la lleve. Ese sería un caso individual, una concreción, una especificación del secuestro. Bien. Las normas contienen casos genéricos. El supuesto de hecho es un caso genérico, no necesariamente un caso individual. ¿Vale? La intención entra dentro del sistema. Ese es un problema que no vamos a entrar. En la descripción de una acción siempre está presente la intención o descrita la intención de la gente. No. La mayoría de veces no, pero está presupuesta. ¿Sí? Si nosotros no presuponemos intenciones en los movimientos físicos que realiza la gente, no entenderíamos absolutamente nada. Lo que pasa es que esas intenciones normalmente son socialmente compartidas, no en el sentido de aceptadas, sino que si alguien levanta la mano, yo no voy a pensar que está teniendo un pasmo o que está apuntando a Dios, al cielo, sino que tenemos una serie de normas sociales que nos permiten atribuir intenciones a la gente dependiendo del contexto. No es lo mismo hacer esto aquí que hacerlo en la calle al lado del tráfico rodado, porque si estás pidiendo un taxi o parando el autobús, ¿sí? Y aquí espero que no estoy pidiendo un taxi, ¿vale? Bueno. Diferencia entre caso genérico y caso individual. El supuesto de hecho de las normas es acciones, seguro que solo acciones. ¿Qué más puede haber? Descripciones de acciones. Ok, vale. Descripciones de acciones. Acciones de hecho no hay, son descripciones de acciones. ¿Qué más puede haber en el supuesto de hecho de una norma? ¿No os han contado nada más sobre esto? Y si yo os digo que puede haber personas, a ver, de nuevo, no personas en sí mismas, sino descripciones de personas. A ver, ¿cómo es esto? Presidente del gobierno, el que salga con la mayoría del Congreso de los Diputados. Rey, el que corresponda por la línea sucesoria. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Comunidad de Andalucía. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos son normas, ¿sí? Esos son normas. Son normas que tienen como supuesto de hecho, no es que tengan a una concreta persona, sino que tienen la descripción de un tipo de persona. ¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Repita o que explique o que no te ha quedado claro? Vale. A ver. Ponte que digo. Quedan prohibidas las personas musulmanas en clase. Una brutalidad, sí, ok. ¿Cuál es el supuesto de hecho de la norma? Musulmana. Persona musulmana. ¿Aquí hay alguna acción? Acción no hay, porque ser musulmán no es una acción, es un hecho. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que tienes? Que el supuesto de hecho es una norma. Pero, por ejemplo, si tú te vas al BOE, al Boletín Oficial del Estado o al de la región de Murcia, tienes toda una sección dedicada a nombramientos, ¿vale? En los nombramientos, ¿qué encuentras? Bueno, cuando a alguien se le atribuye un cargo de responsabilidad política, pero también los funcionarios, ¿sí? Yo espero que en algún momento ponga Álvaro Núñez Vaquero, profesor titular de universidad. En este caso, ¿cuál es el antecedente de la norma? Álvaro Núñez Vaquero. Claro. ¿Es una persona? ¿Estoy yo ahí metido en la norma? Hombre, yo no, porque yo soy una entidad física. Álvaro Núñez es una entidad que está aquí fuera.
Hay una descripción que me permite identificar a una sola persona, pero al final es una descripción de una persona. ¿Sí? Las descripciones pueden ser muy amplias o muy restringidas. ¿Sí? Entonces, eso que usted acaba de decir en el supuesto de hecho sería un caso individual, ¿no? No, porque no estoy yo como ser humano. Lo que está es la descripción Álvaro Núñez, pero no soy yo. Yo soy un caso individual. Mi nombre o la forma de referirse a mí es un caso genérico. Entonces, por ejemplo, si yo me gradúo mañana y soy profesora de filosofía, sería Álvaro Núñez Vaquero, en lo que ha dicho usted. Ah, no, hombre. A ver, es que claro, ese es otro de los problemas. Pero ese me tienes que esperar un segundín. Lo que estás diciendo es que sí, Álvaro Núñez, ¿sí? Entonces, profesor de filosofía. Tú lo que estás diciendo es que sí, cualquier cosa, entonces, profesor de filosofía. A ver, esto sería verdad si para que se diese la consecuencia jurídica fuese necesario ser Álvaro Núñez Vaquero. Pero en todas las normas nos vamos a encontrar que el supuesto de hecho es necesario para que se dé la consecuencia jurídica. Imaginad, por ejemplo, la pena de 5 años. ¿Sí? Un segundo. Vamos a poner entonces 5 años de cárcel. ¿Vale? ¿Cuáles son las razones para ir preso 5 años de cárcel? Fraude. ¿Algo más? Abuso sexual. Podemos tener una misma consecuencia jurídica asociada a diferentes supuestos de hecho. Pero esto lo que significa es que no siempre la presencia del antecedente de la norma es necesario para que se dé la consecuencia. A veces es solo suficiente. Pero eso os lo explico más adelante. Había una pregunta, perdón. Sí. Entonces, los casos genéricos y los casos individuales solo se aplican a las acciones o también pueden aplicar a las personas. A todo. Acciones, personas. De hecho, vamos a encontrar también objetos. Objetos en una norma. ¿Sí? ¿Cuál es la capital de España? ¿Cómo lo sabéis? Porque la Constitución pone que la capital de España es la Vía de Madrid. ¿Cuál es el supuesto de hecho ahí? La Vía de Madrid. La consecuencia es capital del reino. ¿Sí? Parque de o Sierra de la Cadena. Parque nacional. O reserva. El Cabo de Gata en Almería, reserva de la biosfera marina. ¿Qué es lo que tienes ahí? Ahí no, en la norma no es que esté el Cabo de Gata ahí metido. Tienes una descripción que te permite identificar un único lugar. Pero es siempre un supuesto de hecho o caso genérico, no un caso individual. Pero que supuesto esto no serían lugares, porque solo ha dicho lugares. Es decir, Madrid, Cabo de Gata. Ah, bueno. Objetos. Otros objetos. La Dama de Elche, monumento nacional. ¿Vale? Entonces, en objetos entran lugares. En objetos entra pues todo aquello que no sean acciones o personas. Bueno, pero también entran los eventos. Un segundo. A ver, filosóficamente hablando, no es nada fácil distinguir una acción de un evento. Pero tenemos algunos casos que intuitivamente nos salen. Pandemia. Dana. ¿Sí? La dana no es exactamente un objeto, no es una acción, porque no es que... ¿Qué es? Evento, fenómeno. Vale, perdón. Yo, si la norma que la hay, que
portar armas en la vía pública está prohibido. Ujú. Eso es el objeto. No, porque no es que estén prohibidas las armas. Lo que está prohibido es portarlas. Entonces, Acción. ¿Sí? Es que, a ver, de acción y de personas lo puedo entender. Pero de eventos, De eventos, pandemia. ya lo sé, pero no. Pandemia, entonces, estado de excepción o estado de alarma. Si hay una pandemia, El objeto de hecho no era la prohibición. no, el objeto es una cosa, un objeto. Pon, los borradores quedan prohibidos. He dicho objeto. Sí. Quería decir. No sé qué de hecho. Supuesto de hecho, ¿verdad? A ver, en los supuestos de hecho podemos encontrar A, B, C o D. Cualquiera de las 4 opciones. Pero A, B, C o D es lo que está prohibido. Lo que está prohibido, lo que esté permitido, obligado, u otras cosas que ahora veremos. No sé dónde te has perdido. El supuesto de hecho no es la prohibición. El supuesto de hecho es o bien una acción, o una persona, o un objeto, o un evento. Tienes la norma. ¿Cómo era el ejemplo que habías puesto tú? Que se me olvidó. Habías dado un ejemplo hace un segundo. Bueno, prohibido jugar a la pelota. ¿Vale? ¿Qué es ahí el supuesto de hecho? No es el prohibido. Es todo menos el prohibido. Es una acción. ¿Cuál? Jugar a la pelota. Nosotros lo que vamos a coger o lo que vamos a hacer es coger la norma y dividirla en 2 partes. Por un lado, el supuesto de hecho, por el otro, la calificación normativa. ¿Sí? El supuesto de hecho o antecedente de la norma es la descripción de acción, objeto, persona o evento que es la que recibirá la calificación normativa. Que es como la consecuencia normativa, es igual, ¿no? Cuidado, aquí de momento estoy hablando de calificación normativa, no de consecuencia normativa. ¿Qué recibirá? La consecuencia normativa. Me pedís las definiciones como si las tuviese así listas para usar. No. Que recibe la calificación normativa, sí. Calificación. Bueno, ¿qué demonios es esto? Pregúntenme. ¿Qué he dicho? ¿He dicho algo mal? No. Vale. Vayamos con las calificaciones normativas. Estoy diciendo calificaciones normativas y no consecuencias normativas ni consecuencias jurídicas. No es que me esté expresando mal. A ver, si yo digo que está prohibido jugar al fútbol, ¿cuál es la consecuencia normativa? La acción jugar al fútbol. Consecuencia normativa, no la acción, que eso sería el supuesto de hecho. Multa, ¿cómo sabes qué multa? Pues te lo has inventado. Te has inventado la consecuencia normativa. Lo pondría en la norma, ¿no? ¿Lo pondría en la norma? Bueno, podría ponerlo en la norma, pero lo cierto es que no lo pone. Así que es posible que tengamos supuesto de hecho y no consecuencia normativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mirad, prohibido jugar al fútbol. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Jugar al fútbol, supuesto de hecho y prohibido. A este prohibido lo vamos a llamar calificación normativa. En concreto, vamos a hablar de calificaciones normativas deónticas. ¿Y cuáles son estas? Son prohibido, obligatorio y permitido. Prohibido, obligatorio y permitido.
Deónticas. Y aconsejable. ¡Wow! Menuda preguntita. Aconsejable, recomendado, sugerido. A ver, si estamos hablando de calificación normativa, referente a normas, en las normas no entra ni aconsejado, ni sugerido, ni indicado. ¿Significa esto que no podría hablar de una calificación directiva e incorporar todo eso? Sí, que se produciría el caos y nos mataríamos para entender eso. También. Mira, el ámbito de lo sugerido, informado, es un ámbito filosóficamente casi sin explorar. Yo estoy metiendo los deditos de los pies así de lejos y ya me están hirviendo. Bueno, prohibido, obligatorio y permitido. Todo el mundo sabe lo que es obligatorio y prohibido, ¿no? Sí. ¿Qué significa que un comportamiento es obligatorio? Que tienes que hacerlo. ¿Y qué significa que tienes que hacerlo? Que no tienes elección a no hacerlo. O sea, yo no puedo elegir saltarme una prohibición. ¿Y si es prohibido jugar al fútbol que no tiene consecuencia? Es que en algún reglamento estará la consecuencia que tiene. ¿O no? No tiene por qué. ¿No tiene por qué? Mi edificio, por ejemplo, pone que está prohibido jugar al fútbol, pero no te va a pasar nada si juegas al fútbol. Pero eso no es una norma, eso es algo que no tiene valor jurídico. ¿Por qué? Porque lo pone en Mirad, el cartel no tiene valor jurídico. el presidente del gobierno, según la Constitución, tiene la obligación, tiene la obligación de establecer el programa de gobierno. El programa de gobierno. ¿Sabéis qué es lo que pasa si no hace el programa de gobierno? Niet. Pero eso no es una norma jurídica. ¿Cómo que está en la Constitución? Pero no tiene por qué Pero ser, no sí. significa que sea una norma jurídica. Ay, ¿cómo sabes cuáles son las normas jurídicas? Las que tienen supuesto derecho y consecuencia jurídica. Consecuencia jurídica quiere decir una sanción asociada. Según mi profesor de civil, sí. A lo mejor tu profesor de civil tiene algún problemilla con la teoría de las normas. ¿Sí? Las letras, ¿no? Pero si está prohibido jugar al fútbol, pero y no hay ninguna consecuencia si jugar al fútbol, pero si por ejemplo jugando al fútbol rompes algo, significaría que sí lleva un castigo por jugar al fútbol y está prohibido. Tú lo que estás diciendo es que, pero eso no sería castigo, eso sería que incurrirías en responsabilidad y ahí no te estarían poniendo una sanción, sino que lo que tendrías que hacer es compensar los daños, que es una cosa diferente. Yo quería preguntar si hay alguna diferencia entre obligación y obligatoriedad. Si yo te cojo así de la pechera y te digo, dame todo el dinero o te reviento. ¿Qué diferencia hay entre eso y que te llegue la carta de Hacienda diciéndote pague sus impuestos? Mirad, la pregunta acerca de qué significa obligatorio es endiablada. Saber qué significa que es obligatorio, o sea, el significado de la palabra obligatoria es endiablada. Tenemos dos maneras de salir del impasse. Las dos las estábamos explorando al mismo tiempo. Recuérdame el nombre. Javier. Javier lo que estaba diciendo, o he dado un poco con la intuición que tenías. Una cosa es tener una obligación y otra es estar obligado. Si a ti te asaltan por la calle navaja en mano o navaja en cuello y te dicen dame todo o te mato, ¿estás obligado a dar las cosas? Puedes decir que no tienes una obligación, pero claro, si lo que te están diciendo es, o sea, si te están poniendo una navaja en el cuello, en cierto sentido te estás viendo obligado. O por ejemplo, si yo te cojo y te empujo por las escaleras, ¿te caes? O sea, ¿tienes la obligación de caerte o te has visto obligado? Bueno, ese es un ejemplo malo. Ponte que lo que tienes es que te estás cayendo por las escaleras y hay en medio un carrito de bebé, ¿vale? ¿Tienes la obligación de, yo qué sé, girarte y romperte 2 vértebras más? ¿O te ves en la obligación de...? Hart, uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX, trató de dar cuenta de la noción de obligatorio de esta manera, diciendo, cuidado, una cosa es la obligación que sientes cuando alguien te está asaltando, pero el derecho no es esto. Cuando el derecho impone obligaciones, tampoco la moral, no es esto a lo que se refiere. Es
a que alguien considera que ese comportamiento tiene que llevarse a cabo independientemente de la voluntad del sujeto. Esta es la vía que no me gusta, porque genera muchos problemas y una explicación muy larga. ¿Sabéis lo que vamos a decir nosotros que significa obligatorio? Obligatorio va a significar una cosita muy sencilla. Si yo os digo que es obligatorio jugar al fútbol, obligatorio jugar al fútbol, no jugar al fútbol, ¿cómo está? Vale, prohibido. Entonces, ¿eso quiere decir que obligatorio es lo mismo que prohibido no hacer? ¡Apa! Problema solucionado. ¿Qué va a significar para nosotros obligatorio? Pues obligatorio va a significar lo mismo que prohibido no hacer. ¿Y qué va a significar prohibido? Obligatorio no hacer. Y con esto nos hemos librado de un problemilla bien majo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos convertido ambos términos en interdefinibles, ¿sí? Primarios e interdefinibles. A ver, me empiezo a pelear ya con vosotros. Vale. ¿Y permitido? Puedes evitar hacerlo. No prohibido. Oh, todos a la vez me maturullo un poco. No prohibido o que puedes hacerlo. Sí. Por cierto, ¿qué hora es? Que estoy perdido. Ah, no, sí, vamos bien. ¿Cómo? ¿Qué es la hora del descanso? No he entendido. Dime. Permitido, no prohibido. Permitido igual a no prohibido. Permitido igual a no prohibido. A ver, en este contexto, el no opera exactamente igual que en mates. Dependiendo de dónde pongas el no o signo negativo, va a funcionar de una manera o de otra. Va a afectar a determinadas cosas o a otras. ¿Sí? Son estas dos cosas lo mismo. No, perdón, no estos. A ver dónde lo ponemos. No prohibido es lo mismo que prohibido, ¿no? No, prohibido no. Que prohibido no. ¿Y no prohibido? ¿Qué significa? ¿A qué afecta ese no? Aunque tú puedes hacerlo. Nada. Prohibido no tiene sentido. Prohibido no, hombre, prohibido no comer, prohibido no. No, yo lo que estoy diciendo es qué significado tiene no cuando va antes de prohibido. ¿Sí? Cuando va a la izquierda de prohibido. ¿Permitido? ¿Estáis seguros? A ver, yo os pregunto. Si lo que me estáis diciendo es no prohibido, pareciera que ese no afecta a que no existe una prohibición. ¿Sí? Puedes hacerlo, pero... Bueno, no hay prohibición. Por ejemplo, no tenéis prohibido usar, yo qué sé, anillos en clase. ¿Bien? ¿Significa esto lo mismo que el permiso constitucional permitido profesar cualquier religión? Nosotros en la Constitución tenemos la libertad religiosa. La libertad religiosa parece que aquello que implica es que podemos profesar la religión que queramos, ¿sí?
en el caso de la libertad religiosa. Yo os digo, ¿es lo mismo la ausencia de prohibición de llevar anillos que el permiso establecido en la Constitución para practicar cualquier religión? Más allá de que son dos acciones diferentes. Es lo mismo. Todo el mundo cree que es lo mismo. Entonces, ¿por qué el constituyente habrá puesto en la Constitución ese permitido cualquier creencia religiosa? Como para blindar ese derecho. Para blindar ese derecho. Pero si blindas ese derecho, si lo que estás haciendo es hacer que algo esté protegido, entonces no consiste simplemente en la ausencia de prohibición, porque estás haciendo algo, estás creando un algo diferente. Porque antes no. Bien. ¿Cómo? Porque antes, por ejemplo, lo de la religión no lo. Bueno, el de, si no queréis permitido, yo qué sé, ponerle el nombre que quieras a tus hijos, que ese estaba también antes. ¿Sí? ¿Es lo mismo que exista la norma permitido ponerle el nombre que quieras a tus hijos a que simplemente no haya nada? Yo creo que no es lo mismo. Que no está prohibido ponerle. No está prohibido ponerle ningún nombre a tus hijos. En plan, que no hay ningún nombre prohibido. Sí hay nombres. Sí, hay nombres Pero prohibidos. digo, si está permitido ponerle el nombre que quieras a tus hijos, no hay ningún nombre prohibido. Es que añadiría, aparte de no prohibido, no obligado también. Oh, no solo no prohibido. A ver, repite esto. Permitido significa Que yo, en la definición de permitido, podría no prohibido y a la vez no obligado. no obligatorio y no prohibido. Entonces, lo que estamos diciendo cuando hay un permiso es que hay ausencia de norma de prohibición y ausencia de norma de obligación. Pero esto es un poco raro, porque en ciertos casos tenemos normas que establecen permisos, ¿o no? En el derecho existen permisos. Para garantizar la libertad de cada uno de poder hacer la voluntad que quiere. Pero, si no me equivoco, para poder garantizar algo, tiene que haber una norma que contemple ese comportamiento. Si lo que tenemos es no prohibido y no obligatorio, ahí no hay ningún comportamiento previsto, no hay ningún supuesto de hecho, porque hay ausencia de prohibición y ausencia de obligación. No hay absolutamente nada. Que, por ejemplo, permitido pisar el césped. Se refiere a que no está prohibido, pero tampoco tiene la obligación de pisar el césped. Protege el comportamiento. Pero me estáis diciendo entonces que parece haber cierta asimetría, que no es lo mismo. Decir, no hay no hay prohibición de pisar el césped, a decir, hay permiso de pisar el césped. ¿Estas dos cosas son exactamente iguales? Permitido no te restringe, pero decir que no hay prohibición, estas dos cosas son... ¿Sería lo mismo? Puede ser que no esté prohibido, pero puede ser que algo que no esté prohibido no quiere decir que esté bien. Si yo digo no está prohibido pisar el césped, no está prohibido, no te va a pasar, no va a tener consecuencia, pero habiendo algo más al lado, pues va a tener consecuencias. A ver, pero ahí lo que estás haciendo es salirte del sistema jurídico y emplear la moral para calificar ese comportamiento. Lo que me interesa es que tengamos claro el uso básico de ese permitido. Pero nos tomamos una pausa antes de que se funda algún cerebro y os lo cuento después. Una pregunta, profesor. ¿Cómo pasaba las calificaciones normativas de antes? Un segundo. Yo me he perdido en el momento. Entonces, a ver, antes de meternos a fondo del todo con los permisos, terminemos de ver las calificaciones normativas. Vale, hemos visto que existe prohibido, obligatorio y permitido. Permitido ya sabemos que nos va a dar muchos problemas. Pero ¿existen otro tipo de calificaciones normativas? Sí, claro. Cuando yo he dicho pandemia, estado de alarma, o cuando he dicho Madrid, capital de España, o he dicho Álvaro Núñez, profesor de Filosofía del Derecho,
¿Ahí hay alguna prohibición? ¿Hay alguna obligación? ¿Algún permitido? Ahí no hay absolutamente nada. Y es que en ocasiones nos encontramos con normas que tienen un supuesto de hecho, bien sea una acción, una persona, lo que queráis, que es calificado, que es correlacionado, o que es, sí, correlacionado con una propiedad institucional, con otro supuesto de hecho en el fondo. Con una propiedad institucional que en el fondo no es nada más que otro supuesto de hecho. Es decir, tenemos algunas normas que te dicen, yo qué sé, si vas con 2 testigos delante del... ¿cómo se llama? Notario. Y das el sí quiero, entonces eso cuenta, entonces, consecuencia jurídica, matrimonio. A ver, la norma sobre el matrimonio no te dice que es obligatorio casarse, ni que esté permitido. No te dice absolutamente nada. Simplemente te da la opción de alcanzar una determinada propiedad institucional. Una determinada calificación. Pero realmente eso sí afirmaría que está permitido. De no tener 2 testigos e ir delante del notario, no se daría. No se daría. A ver. Sí. ¿Puede revertir los actos institucionales que estaban interrelacionados con los supuestos? Son 2 supuestos de hecho. Tenemos el supuesto de hecho, sí, 2 testigos, notario y el sí quiero. ¿Cuál es la consecuencia, la calificación normativa? No es un prohibido, no es un obligatorio. ¿Qué es? Otro supuesto de hecho, matrimonio. ¿Sí? Sí, causa, objeto, causa justa, objeto lícito y concurrencia de 2 voluntades, contrato, que es otro supuesto de hecho. Ahora parece que encajamos con lo que está diciendo. Ponte que lo que tenemos es una norma que nos dice si 2 testigos y notario y el sí quiero, y no se hace en ningún momento referencia a la sexualidad de los cónyuges, alguien diría que no se ha conseguido y existe una prohibición de matrimonio homosexual, alguien pensaría que no se ha alcanzado el objetivo matrimonio. ¿Seguro? ¿Es posible que un comportamiento esté regulado con esta propiedad institucional y sin embargo esté prohibido? ¿Pues se te ocurre algún ejemplo? Mira, durante los estados de alarma y excepción hay determinados comportamientos que reciben una calificación institucional que están prohibidos. De hecho, hay casos en los que uno tiene una capacidad para alcanzar un resultado institucional y es obligatorio. Por ejemplo, los jueces pueden dictar sentencias válidas, son competentes para hacerlo. ¿Cómo sería la norma desde este punto de vista? Si uno escribe determinadas cosas bajo determinada forma, entonces cuenta como sentencia. ¿Tienen los jueces obligaciones o prohibiciones acerca de ese resultado institucional? Tienen una obligación general de impartir justicia.
no pueden denegar justicia, pero tienen algunos casos en los que tienen prohibido impartir justicia, como cuando no existe imparcialidad. Yo no, en cuanto juez, tengo prohibido, ¿cómo decir?, decidir sobre mi hermano. ¿Sí? ¿Significa esto que no se alcanza la propiedad institucional? Cuidado que son dos normas diferentes. De hecho, cuando una norma tenga como calificación normativa un operador deóntico, vamos a decir que es una norma prescriptiva. Cuando en cambio lo que tenemos es la atribución de una propiedad institucional, las vamos a llamar normas constitutivas. ¿Cómo? Las normas constitutivas son aquellas que tienen un supuesto de hecho correlacionado con una propiedad institucional que en el fondo es otro supuesto de hecho. Tenemos la estructura básica de las normas, supuesto de hecho y calificación normativa. Sobre la calificación normativa que hemos dicho, hay dos tipos. Por un lado, las deónticas, que lo que hacen es calificar un comportamiento como prohibido, obligatorio o permitido. ¿Vale? Hasta ahí. Y tenemos, por otro lado, las institucionales. ¿Qué son las institucionales? Las que a un supuesto de hecho le atribuyen una propiedad institucional. ¿Qué es una propiedad institucional? En el fondo es otro supuesto de hecho. Es simplemente considerar que hay algo que cuenta como jurídico. ¿Sí? ¿No? Lo de las normas constitutivas. No es lo mismo institucional que constitutiva, es que me suena igual. O sea, las normas constitutivas son las que atribuyen propiedades institucionales. Te suenan a lo mismo porque son casi lo mismo. Institucionales. ¿Nada? De este modo, analizando la calificación normativa, los tipos de calificación normativa, hemos encontrado nuestra primera gran diferencia entre tipos de normas. Por un lado, las normas prescriptivas, punto 3.3, y por el otro, las normas constitutivas, punto 3.4. ¿Pero eso entran dentro de calificación normativa? A partir de calificación normativa nos hemos dado cuenta de que si la calificación normativa, o que hay dos tipos de calificación normativa, las deónticas, que son las que califican como obligatorio, prohibido o permitido, pero nos hemos dado cuenta de que también hay otro tipo de calificación normativa, que es profesor de filosofía del derecho, matrimonio, ley, ¿sí? Que son normas que atribuyen una propiedad institucional a un supuesto de hecho. Y a estas últimas las llamamos normas constitutivas. Y ahora las veremos separadamente. Punto 3.3 del programa y punto 3.4. Las institucionales. A ver, ¿qué es ser delegado o ser delegada? No, eso es el procedimiento de elección. Claro, esto ya suena más a qué es ser delegado. Es una determinada responsabilidad o unas determinadas funciones atribuidas por una norma. No son cosas que surgen así o que son producto de la naturaleza, sino que son convenciones que nosotros creamos para llamar a determinadas cosas de determinada manera, que es un trozo en el que dos personas ponen: nosotros de libre acuerdo firmamos este contrato. Hombre, ¿en sí mismo qué es? No, es un puto trozo de papel con cosas escritas. Nosotros, a través de una norma constitutiva, decimos que si tiene determinadas características, lo vamos a considerar cuenta como un contrato.
Este ser contrato es una propiedad que no es una propiedad natural, no es como el ser rojo. El ser rojo, pues, algo es rojo, o el tapón de la botella, o no lo es. Esto es una propiedad que depende de normas. ¿Sí? ¿Bien? Sí. De todos modos, todas las preguntas que me estáis haciendo son adelanto de lo que tengo que explicar, pero dale. Vale, bien. ¿Las constitutivas entran dentro de las constitucionales o van a...? ¿Constitucionales he dicho en algún momento? Si he dicho... No, constitutivas. Las normas constitutivas atribuyen propiedades institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos visto que hay dos tipos de calificación normativa, ¿vale? Deóntica e institucional. Si una norma establece una propiedad institucional, vamos a decir que es una norma constitutiva. Ya está. Una cosa aparte. No es que uno forme parte del otro, pero lo que sí tenemos es que si es norma constitutiva, va a haber propiedad institucional. Si hay operador deóntico, va a ser una norma prescriptiva. Una calificación normativa institucional es una norma constitutiva una calificación normativa deóntica es una norma prescriptiva. Bien. Bien. Vamos entonces. Sí. Pero es como que a una cosa individual se le atribuye... ¿A una cosa individual? Una cosa genérica. Se le atribuye, Un caso genérico. un caso genérico. Sí. Se le atribuye un valor... Institucional. Es decir, de manera que... Pero no sería también un caso individual que se le atribuye un valor jurídico y se le vuelve abstracto. No, porque ya de por sí es una cosa abstracta. El ser contrato no es que tengas ninguna realidad. O mejor dicho, el contrato es de por sí una abstracción. Después te vas a encontrar con especificaciones del contrato. Con contratos que ¿cómo decir? Con trozos de papel que satisfacen las características del contrato. Pero lo que aparece siempre en los supuestos de hecho son casos genéricos. ¿Bien? Venga. Sí. Entonces, la calificación normativa institucional es cuando un supuesto de hecho lleva otro supuesto de hecho. Sí. Esperad, si de todos modos esto lo vamos a ver con más profundidad y algo más ordenado. Mirad, dediquémonos ahora a las normas prescriptivas, ¿vale? Y luego veremos las constitutivas. Nosotros ya tenemos claro qué son las normas prescriptivas. Una norma es prescriptiva cuando conecta un supuesto de hecho ¿con qué? Con un operador deóntico o con un calificador deóntico. ¿Bien? Sí. Calificador deóntico. Lo mismo que hemos hablado antes de calificación normativa, en vez de calificación le he puesto operador. Mismo significado. ¿Vale? Bien. Hasta aquí todo va bien. No hemos hablado en ningún momento de sanciones, ¿eh? Sanciones, de momento, están en otra onda. Vale. Lo que pasa es que dentro de los operadores deónticos ya hemos empezado a sospechar que prohibido y obligatorio tienen un significado diferente respecto de permitido. Lo que vamos a hacer es ver, en primer lugar, las prescripciones imperativas. Prescripciones sabemos que son todas. Pero sabemos que, o mejor dicho, ahora añadimos que hay algunas que son imperativas. ¿Qué quiere decir que son imperativas? Pues que establecen un mandato. Si yo te digo, permitido tener el móvil encima de la mesa, ¿qué os estoy ordenando?
En este sentido, se dice que mientras que las obligaciones y las prohibiciones sí ordenan algo, ordenan o que hagas algo o que te abstengas de hacer algo, los permisos no. Así que vamos a llamar prescripciones imperativas a las normas que califican un comportamiento como prohibido o como obligatorio. Si nos hemos perdido, me decís. Ha dicho usted como prohibido o Obligatorio. Va a ser una prescripción, pero no imperativa. ¿Vale? Obligatorio o prohibido. ¿Es verdad? Bueno. Bien. Cuidado, que las prescripciones imperativas tienen una cosa muy simpática. Y es que nosotros ya hemos dicho que obligatorio y prohibido son interdefinibles. ¿Por qué? Porque hemos dicho que obligatorio hacer algo es lo mismo que prohibido abstenerse de hacer algo. Obligatorio comer pan es lo mismo que prohibido no comer pan. ¿Sí? ¿Hasta aquí va todo bien? ¿Bien? Bueno, pues fijaros que esto es una cosa muy simpática, porque en las prescripciones imperativas, yo, al calificar llevar a cabo una acción, si yo digo obligatorio comer pan, estoy calificando una acción. También estoy calificando la omisión. Si digo obligatorio comer pan, estoy diciendo algo respecto a no comer pan u omitir comer pan. Así que con las normas prescriptivas imperativas califico de golpe acción y omisión. ¿No? Hemos aceptado que obligatorio es lo mismo que prohibido no. Bueno, si yo te puedo decir, pongamos que el comportamiento es comer pan, ¿vale? Y yo te puedo decir que no comas pan de dos maneras diferentes. Te puedo decir, prohibido comer pan. Pero también te puedo decir, obligatorio no comer pan. ¿Existe alguna diferencia entre las dos formulaciones? Estoy diciendo lo mismo de dos maneras diferentes. Por tanto, toda vez que digo que algo es obligatorio, estoy diciendo algo sobre llevar a cabo la acción, pero también sobre no llevarla. ¿Sí? Efectivamente, regulamos tanto el comportamiento como la omisión del comportamiento. Dime, que te veo con cara de... No, si lo entiendo. Vale. ¿Esto está relacionado con el no objetivismo que decía del prescriptivismo? No necesariamente. Yo puedo ser no objetivista y aceptar que existe un conjunto de normas que las has creado tú o las ha creado el legislador o quien sea, que funcionan así. Bien. Muy bien. Pregunta, ¿pasa lo mismo con los permisos? Si yo te digo, permitido, yo qué sé, hacer el examen con boli azul.
¿Estoy diciendo algo respecto de no hacerlo con boli azul? Repito. Permitido hacer el examen con boli azul. Bien. Ahora me pregunto, ¿estoy diciendo algo sobre no hacer el examen con boli azul? No, un poquito más alto, no te oigo. Porque a lo mejor llego por primera vez al cargo y digo, en mis exámenes se puede hacer el boli. Antes no había. Pero no estás diciendo nada de lo que lo voy a hacer con negro. Ah, bueno, pero a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es que esté diciendo algo o no sobre hacerlo con boli negro. ¿Qué estoy diciendo sobre hacerlo con boli negro? Nada, no estoy diciendo nada sobre hacerlo con boli negro. Puedes decir eso, pero yo puedo hacerlo con boli negro. Por ejemplo. Puedes hacerlo con boli negro. Si no Espera, dice lo contrario. si no dice lo contrario. ¿Eso no implicaría que está permitido no hacerlo con boli azul? No, está permitido hacerlo con boli azul, pero también puedo hacerlo con boli negro si no se dice lo contrario. Vale, pero si es así, si me estáis diciendo lo puedo hacer también con boli negro, entonces yo pregunto, junto al permitido hacer el examen con boli azul, ¿no hay también un permiso de no hacer el examen con boli azul? Pero no es excluyente. ¿En qué sentido no es excluyente? Que como no es ni obligatorio ni prohibido, puede estar permitida las dos cosas. Hacerlo como una cosa. ¿Puede estarlo o necesariamente lo está? Yo lo que os quiero preguntar es, ¿permitido hacer el examen con boli azul implica que está permitido no hacerlo con boli azul? ¿Seguro? Joder, son un poquito tarde. No, nada que disculpar. Me estáis diciendo, de permitido hacer el examen con boli azul, se infiere que está permitido no hacerlo con boli azul. Y ya tenemos un problema. A ver, ¿en qué sentido tenemos un problema? A ver, venga, si explicas eso, creo que te tengo que aprobar ya el curso. Porque si tú estás permitiendo y a la vez estás dando como a entender que no está permitido, es como si tú dijeras que está obligado, que estás obligado y por tanto no. No, cuidado. Cuidado que aquí nos empieza a fallar el uso del no. Este no va aquí fuera. Si fuera así, sería no permitido. Y de no permitido, ¿qué podemos entender? Esperar. No es nuestro caso por el momento. Lo que estamos diciendo es simplemente permitida la omisión de hacer el examen con boli azul. Es una cosa diferente. Una cosa es que tengamos el permiso de sí y el permiso de no. Y otra muy diferente es que tengamos el permiso de sí y no el permiso de no. Serían dos situaciones diferentes. Amiga, pero entonces lo que tienes es, de nuevo, un caso de no regulación. ¿Dice algo sobre los peatones? Sí, el caso del boli negro también sabemos que es un caso no regulado. Pero no regulado significa no regulado. Y ya está. Simplemente no regulado. ¿Tú puedes hacerlo por el hecho de que no esté regulado? Espera, que para eso nos faltan dar un par de pasos intermedios. Yo lo que me estoy preguntando es, si digo permitido, si queréis cambiamos el ejemplo, permitido que las bicis vayan por la acera. Yo lo que me pregunto es,
que no vayan por la acera, ¿cómo está? No regular. Coño, mira cómo se engancha. Acaba de llegar, acaba de plantar el culo y... Por ejemplo, si usted dice, está permitido hacer el examen con boli azul. Ujú. Entonces eso está diciendo que se hace el examen con boli azul. ¿Repite? Yo he llegado Sí, a sí, no, la conclusión segunda parte, es que no te he entendido. que si tú dices, hacemos el examen con boli azul, pues el examen entonces se tiene que hacer con boli azul, porque usted ha dicho que está permitido hacer el examen con boli azul, pero no ha dicho ningún otro color. ¿No? Tiremos un poco de la trastienda. O sea, que está dando sensación de obligatorio. A ver, Y además lo pone en norma prescriptiva, pues es lo que me da a entender. llegamos. A ver. Si yo te digo, oye, obligatorio que salgas volando por la ventana. Volando, no que te caigas, sino con alas. ¿Sí? Rollo anuncio de Red Bull. O te prohíbo que tu corazón siga latiendo. Hostias. A ver, puedo entender esta norma, pero es una norma claramente absurda. ¿Por qué? Porque para que yo pueda llevar a cabo el comportamiento o omitir el comportamiento, tengo que ser capaz de ello. De esta intuición, buena parte de la filosofía ha obtenido, de la filosofía sobre estos temas, ha obtenido la conclusión de que debido implica permitido. Ojo, si yo digo que un comportamiento es obligatorio, lo que estoy diciendo es, cuidado que aquí hay una trampita, que se puede realizar y que por tanto está permitido realizarlo. El paso de uno a otro es bien complicado y no podemos explicarlo en este curso. Pero lo que me interesa que veamos es que se acepta voy a borrar esto. Se acepta que a partir de obligatorio jugar a la pelota, ¿vale? Se deduce, está implicado, permitido jugar a la pelota por el principio de debe implica puede. Entonces obligado. Debe implica puede, o obligatorio implica permitido. ¿Cómo? Todo lo que sea obligatorio es que está permitido. No exactamente. Pero Para... no todo. Espera, déjame responderle a ella. Para que eso fuese así, la implicación tendría que ser en los dos sentidos. Es decir, lo que estás diciendo tú es que entonces toda vez que un comportamiento está permitido, ¿también es obligatorio? No, eso no. ¿Toda vez que un comportamiento es obligatorio está también permitido? Claro. ¿Pero por qué esto te suena raro? No, si no me suena raro. O sea, lo he dicho por eso. Que todo lo que está, o sea, todo lo que es obligatorio es que está permitido. Pero con lo del, estoy volviendo al ejemplo del boli. Con lo del boli, tú pones examen. Te has quedado enganchado con lo del boli. Está permitido hacerlo como ya tú estás dando sensación de obligatoriedad de los demás. Parece que estás indicando indirectamente. ¿Por qué es esto? Porque de obligatorio podemos deducir permitido. Pero si yo digo permitido hacer el examen con boli azul, sería muy raro que la gente derivase que es obligatorio. ¿Hay algo que por ahí va? Pues claro, si yo os digo que es obligatorio hacer el examen con boli azul, os estoy diciendo que también está permitido. No al revés. Si digo simplemente que está permitido, no os estoy diciendo nada sobre que es obligatorio. Pero si os digo obligatorio hacer el examen con boli azul, entonces también está permitido hacer el examen con boli azul. Voy a hacer el boli con el examen azul. Pero yo pienso que si lo del boli azul, yo creo que la mayoría se sentía como la obligación de eso, ya que aporta una seguridad. Ya que, El de permitido, claro. ya que usted ha dicho que el boli azul. ¿Y si yo vengo con un negro y no está permitido? Pero es que no está regulado. Pero tienes razón, te da seguridad.
¿En qué sentido? No por eso, sino porque es... Que puede que elija un color que no esté permitido. Claro, es un comportamiento que pasa a estar protegido. ¿Sí? El hecho de que esté permitido, a que ya no os parece lo mismo que haya una permisión de hacerlo con boli azul a que no la haya. Porque antes estábamos diciendo, decir que un comportamiento es prohibido es lo mismo que decir que haya ausencia de obligación o ausencia de prohibición. Si esto es así, si tiene razón Salvador, si Salvador tiene razón, entonces no es lo mismo. El hecho no simplemente que haya una ausencia de prohibición o de obligación, sino que haya un permiso, que el profesor diga, se puede hacer con boli azul, a que esto te da mayor seguridad. Claro, el comportamiento pasa de no estar calificado a estar calificado como permitido, pero calificado. ¿Sí? No te dice qué tienes que hacer, pero sabes que ahí no te va a pasar nada, es como refugio. Cuidado que si tenéis razón, entonces no es lo mismo ausencia de prohibición que un permiso. De hecho, ahora tendremos que distinguir... Esperad, que lo pongo aquí. Permisos fuertes... Sí, venga, hagámoslo ya. Permisos fuertes y permisos débiles. Un segundo, déjame explicar esto y luego volvemos. Punto 3.3.3. Permisos fuertes y permisos débiles. Decimos que tenemos un permiso fuerte cuando existe una norma, hay norma. ¿Hay norma de qué? Hay norma que califica como permitido. Vamos a hablar de permisos débiles para referirnos a aquellas situaciones en las que... Sí, hablamos de permisos fuertes para decir hay una norma que califica como permitido un comportamiento. ¿Vale? Pero como vosotros también estabais diciendo, si yo le digo a alguien, no está prohibido hacerlo con boli negro, ¿qué es lo que estáis infiriendo la mayoría de vosotros? Que se haga con boli azul. Bueno, pongo otro ejemplo. No está prohibido, yo qué sé, darle de comer a los pájaros. La ausencia de prohibición hace que esté permitido. Ausencia de prohibición hace que esté permitido. Lo que estamos diciendo, estamos usando la palabra permitido en un sentido diferente de permiso fuerte. Una cosa es que tengamos una norma y otra cosa es que tengamos la ausencia de norma. Cuando decimos que hay un permiso porque hay ausencia de prohibición, eso lo llamamos permiso débil. Tenemos dos tipos de permisos, los permisos fuertes y los permisos débiles. Un permiso fuerte es cuando efectivamente hay una norma que te dice permitido, lo que sea, permitido hacer el examen con boli azul o lo que queráis. El problema es que usamos la expresión permitido también para decir ausencia de prohibición. Preguntémonos un segundo. De la ausencia de prohibición, ¿qué puedo deducir yo? Que no hay nada que me lo prohíba y entonces lo puedo hacer. De la ausencia de prohibición, ¿qué se puede hacer? A ver, os informo de una cosica. A partir de nada, ausencia, de nada, estáis derivando algo. Y este paso no parece muy correcto, porque es lo mismo que no ha venido Juan, entonces se ha muerto. No, espera, que de una ausencia lo que puedes inferir es nada, nada, de que no haya una cosa. ¿Qué es lo que puedes inferir? Pues que no está esa cosa, y nada más. No, pero de Eso, que no está Juan, puedes entender, en plan, se ha dicho, no ha venido Juan, puedes entender que Juan no está aquí. Sí, es que eso es lo que estamos concluyendo cuando decimos que no hay prohibición. Cuando decimos que no hay prohibición, podemos concluir que no hay prohibición.
Y de la ausencia de prohibición, ¿qué podemos concluir? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Que no hay prohibición. Pero si no hay prohibición que me impide a mí hacer algo, por ejemplo, que me impide a mí hacer el examen con boli negro. Eso es otra cosa. Lo único que queremos saber es si llevar a cabo el comportamiento, escribir el examen con boli azul, está, o con boli negro, está calificado o no calificado. Si lo que decimos es no hay prohibición, estará no calificado. Pero esto es muy diferente, como decía Salvador, a que el comportamiento esté efectivamente calificado. Si yo os digo, el examen se puede hacer con boli azul, y no digo nada sobre el boli negro, opción o situación 1. Si yo os digo, en cambio, situación 2, está permitido hacer el boli azul, hacer el examen con boli azul, y permitido hacerlo con boli negro, ¿a que la cosa cambia? Sí. Ah, amigo. Pues si cambia, entonces es porque la ausencia de una norma de prohibición no es equivalente a decir que hay un permiso. No significan exactamente lo mismo. Entonces tenemos que distinguir permiso fuerte, hay norma de permisión. Entonces, ¿por qué? Ausencia de prohibición, permiso débil. Nos falta norma, permiso débil. Venga. Pero entonces, un permiso débil sigue siendo un permiso. ¿Sigue siendo un permiso? Bueno, en realidad es... ¿No lo es? Es que no es nada. ¿Un permiso débil qué es? ¿Nada? Es, por ejemplo, con lo de dar de comer a los patos. Si hay un cartel que pone puedes dar de comer a los patos, sería un permiso Fuerte. porque yo puedo dar de comer a los patos y me aseguro de que puedo hacerlo. Pero un permiso débil, al contrario, sería que no hay ausencia de cartel de norma de que puedo dar de comer a los patos, pero puedo darle porque no está regulado, pero no es fuerte. Ya, pero como no hay nadie prohibiéndomelo, yo lo puedo hacer si quiero, o sea, sigue siendo un permiso, o sea, aunque sea... No es un permiso porque nada te lo regula. Entonces, ¿por qué se llama permiso? O sea, Porque el lenguaje común, como el que estás empleando, tiende a usar la palabra permiso para hacer referencia a la ausencia de prohibición. Y de hecho, acuñamos esta expresión, permiso débil, para dejar claro que un permiso débil es un no permiso, que no hay permiso, que no hay nada. Entonces no termina de ser un permiso. No termina de ser un permiso, claro, es que es un, no es un nada. Si yo cojo y te digo, no está prohibido circular por esta acera con una bicicleta. Muy bien, no me estás diciendo nada. No te digo nada. Claro, Bueno. efectivamente. Efectivamente. Me estás diciendo que el comportamiento está no regulado. Digo, bueno. ¿Puedes repetir otro ejemplo de lo de los procesos libres para tenerlo? Mira, tienes el permiso que establece la Constitución con... Joder, no sé si está en la Constitución. Sí, libertad sexual, ¿vale? Esto es una norma que te dice, tienes permitido tener relaciones sexuales con quien quieras, ¿vale? Pero, ¿tienes permiso de usar el desodorante que quieras? Hostia, es que es raro. Tienes el permiso de usar la marca de desodorante que prefieras. ¿Pero habéis visto eso regulado en algún sitio? Bueno, en un caso es un comportamiento regulado y en el otro he puesto un comportamiento absurdo que no tiene ninguna calificación. Alguien puede decir, sí, tienes permitido usar el que quieras. ¿Pero en qué sentido de permitido? En que no hay ninguna prohibición de que uses el desodorante que quieras. O sea, que yo realmente no puedo utilizar el que yo quiera porque no está regulado. No puedes, depende de lo que entiendas con puede. Cuidado que la palabra puede es muy cabrona. La palabra poder o puede tiene 2 o 3 significados importantes en derecho. Un segundo explico esto y vuelvo. El primero de ellos es el permiso alético, no atlético. Alético, ¿vale? Decir que alguien tiene, que puede, es lo mismo que si puedo respirar. Se refiere únicamente a las capacidades físicas. Puedo respirar, no puedo volar. Puedo saltar, pero no puedo... yo que sí. Pero poder tiene en nuestro contexto otros 2 significados, ambos normativos.
Mucho ojo, que esto nos puede hacer el harakiri. En un primer sentido de poder, ¿poder qué implica? Permitido. Es decir, que hay un permiso fuerte, hay una norma prescriptiva que establece que un determinado comportamiento es calificado como permitido. ¿Hay algún significado más? Sí. ¿Pueden los jueces dictar sentencias? ¿Eso significa que está permitido? Ay, ya. No es que sea exactamente un permiso. Porque ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos es que el ordenamiento jurídico le atribuye a una serie de sujetos la capacidad de realizar actos institucionales. Si yo digo que un juez puede dictar una sentencia al contrario que un alcalde, claro, el alcalde puede hacer otras cosas, pero no porque exista una prohibición para el alcalde de dictar sentencias, sino porque no es competente. Cuando decimos que alguien va a empeorar, tranquilo, no te preocupes. Es que la asignatura es corta, no son muchos contenidos, pero es complicadita, hay que estar muy on fire. No, bueno, capciosa es capcioso. Dime. Y si no la entiendes, por ejemplo, yo me voy a mi casa conmigo. Entonces, ¿para algo tienes a tu profesor? Pero por mucho que te preguntes que yo he hecho, no lo entiendo. Es ¡Hombre! ¡Qué exagera! No seas exagerada. Si en realidad... Una obligación se puede llevar a un permiso, pero de una no prohibición no se puede llevar con eso. ¿De una no prohibición? ¿Repite? ¿Todo? No, lo último. A ver, dejadme terminar esto. Es que me vais saltando con dudas y me desordeno. ¿Cómo? Vale. ¿Qué significa la palabra poder o puede? Puede significar, uno, que tengo la capacidad física de hacer algo. Puedo lanzarte esta tiza. A lo mejor está prohibido por el derecho, pero ¿te puedo lanzar esta tiza? Sí, tengo brazo, tengo fuerza. ¿Sí? Dos, puede significar poder en sentido normativo, pero poder en sentido normativo tiene dos significados. El primero de ellos es que tengamos un comportamiento regulado por una norma, permiso fuerte. ¿Vale? Este de aquí. ¿Bien? ¿Puede el Parlamento crear leyes? Sí, claro. También tiene la obligación de hacerlo. Pero entonces ese puede crear leyes, ¿qué es lo que indica? Indica competencia. ¿Qué es una competencia? Una competencia es la capacidad que te otorga el ordenamiento jurídico para llevar a cabo actos institucionales. Cuando se refiere a los poderes, se refiere a los poderes dentro de los permisos fuertes de ley. ¿No? Tenemos los permisos normativos, como que, el puede normativo, que puede ser un permiso, que es lo que estamos viendo, o permiso como competencia. ¿Vale? Competencia es capacidad para generar actos institucionales. Creo que los permisos fuertes y débiles están dentro de los permisos de facultades. Sí. Hemos dicho, obligatorio implica permitido. De prohibido
¿puedo derivar algo? ¿No permitido? No permitido es la negación, la ausencia de un permiso. Es permitido, no. Tenemos de la obligación de jugar a la pelota, ¿puedo derivar? Permitido jugar a la pelota por el principio de... Ya te suicidaste, ¿no? A ver. Hemos dicho que obligatorio implica permitido. Esto lo tenemos claro. ¿Sí? Obligatorio sabemos que significa en el fondo lo mismo que prohibido. Prohibido no. Os pregunto yo. ¿Pero por qué prohibido no es prohibido? Porque obligatorio no es prohibido. No, espera. Una cosa es decir no prohibido y otra cosa es prohibido no. Claro, En no prohibido, vamos para allá. En el primer caso, ¿qué estoy diciendo? Ahí arriba. ¿Qué significa no prohibido? ¿Que está permitido? Que niegas que haya una prohibición. Simplemente. ¿Cómo? Ya te explicaste que no hay nada. Si estoy diciendo que hay ausencia de prohibición, lo que estoy diciendo es nada. La legalidad. La no regulación. Sí, la legalidad en ese sentido. ¿Bien por ahí al fondo? Prohibido no. Prohibido omitir un comportamiento. Pero ahí sí tienes una norma. Este es un caso sin norma. Y este es un caso de con norma. ¿Sí? En el primero no hay norma, en el segundo sí hay norma. Del segundo. De los dos. No está prohibido que comáis chicle en clase. ¿Qué estoy diciendo ahí? Nada. ¿Que vale? Que da igual. No. Da igual. Que no está ni permitido ni Que da igual. Que no está regulado. No que esté permitido, que no está regulado. Lo mismo que si te digo, no está prohibido, pues que hables mandarín con tus compañeros. Estoy diciendo algo sobre mandarín. No estoy diciendo nada. El concepto de nada, o sea, eso es lo que me está rayando la cabeza. ¿Ausencia de? Entonces, ¿qué lo diferencia de un permiso? Esa la ausencia de prohibición, ¿qué lo diferencia de un permiso? Es Si tú mismo me lo has dicho antes. Hacer el hacer el examen con boli azul permitido. Vale. ¿Hay alguna prohibición sobre hacerlo con negro? No. No. Pero aquí hay una diferencia entre uno y otro. ¿Sí? El ejemplo del otro. Prohibido no. Prohibido no comer pan, o prohibido no saltarse la fila, o prohibido no silbar. Yo qué sé, lo que queráis. Prohibido no atender a los heridos en caso de accidente. que prohibido no comer pan. ¿Qué norma? Eso no entendí. La norma es que tienes que comer pan. Claro. Ah, vale. ¿Sí? Solo bueno. El prohibido no se puede llevar a la un permiso. Perdón. Perdón, vayamos de uno en uno. ¿Prohibido no se deriva a un permiso? Sí. No. Claro. Una obligación. Pero sin enfadarnos. Prohibido no es lo mismo que una obligación implica una permisión. Ah, vale. Vale. Ahora sí. Entonces, No, eso me ha puesto peor. ¿Cómo puedes repetir eso último? Sí, tenemos prohibido no
Espera un segundo. Prohibido no comer pan, por poner un ejemplo fácil. ¿Qué significa prohibido? Obligatorio no. Si yo tengo prohibido no comer pan, ¿qué significa? Obligatorio comer pan. Está prohibido no comer pan. Prohibido no comer. Sí, obligatorio comer pan, ya. Y de obligatorio comer pan, ¿qué es lo que derivamos? Permitido comer pan. ¿Vale? Vale. Y ahora os pregunto, ¿de prohibido comer pan se deriva algo? Sí. Permitido no comer pan. Pues imaginaos los que van a oírlo o los que les paséis los apuntes. ¿De qué deriva el permitido no? Permitido no. Si nosotros hemos dicho que obligatorio implica permitido y obligatorio y prohibido significan lo mismo, entonces, si de obligatorio he derivado permitido, de prohibido puedo derivar permitido no. Pero entonces, si tú permites no hacer algo, tampoco está obligado. Las preguntas, escuchadlas todos. Ya, y con esto terminamos. Si tú permites no hacer algo, tampoco está obligando a la gente a no hacerlo. No. Si permites no hacer algo, por ejemplo, os permito no tomar apuntes en clase. ¿Os estoy obligando a algo? Simplemente os estoy permitiendo no hacer algo. Ya está. Obligatorio implica permitido, pero permitido no implica obligatorio. Cuidado que funciona solo de arriba a abajo. Espera un segundo. Mira la pizarra. Se puede hacer de arriba a abajo, de obligatorio a permitido, pero no al revés. Si yo te digo que está permitido hacer el examen con boli azul, no significa lo mismo que si te digo que es obligatorio hacerlo con boli azul. Eso sí, si te digo que es obligatorio hacerlo con boli azul, implica también que está permitido hacerlo con boli azul. ¿Puedes repetirlo? Sí. Obligatorio implica permitido. Si un comportamiento es obligatorio, está a su vez permitido. Si un comportamiento es obligatorio, está prohibida su omisión. Sí. No, estoy repitiendo lo mismo casi toda la clase. Estoy diciendo, de obligatorio implica permitido. Esto sí lo tenemos. ¿Y qué es lo que he dicho ahora? Lo he puesto... Del revés es... ¿Qué significa para nosotros obligatorio? Que también deriva permitido. Sí, pero eso es que de uno podemos derivar el otro. Pero yo ahora os estoy preguntando qué significa obligatorio. Prohibido no. Lo que acabo de decir. ¡Ah! Bien, ala, corran, huyan. No se mojen. ¿Puedes repetir? De obligatorio se deriva que está permitido.